Hace un par de semanas el pastor comenzó la serie que nos llevará durante la mayor parte de este año, y nuestro enfoque para este año será creando familias virtuosas, creando familias virtuosas. Y la gran idea que exploraremos a lo largo de este año es esta: experimentamos el amor desinteresado de Dios en la familia espiritualmente sana. Experimentamos el amor desinteresado de Dios en la familia que está espiritualmente sana. A medida que continuamos nuestro viaje a lo largo de este año, creo que vale la pena recordar que adoptaremos un enfoque lento y deliberado. Se subió las luces y me distraí un poco para esta tarea. Por lo tanto, estaremos discutiendo cosas en un mensaje que pueden aclararse en otro. Sin embargo, yo quiero apoyarlos a ustedes. Si hay una pregunta que surge durante uno de los mensajes, que lo escriba y nos comparta esa pregunta para poder asegurarnos que vamos a abordar y tratar de traer una respuesta a medida que avanzamos por los mensajes. Porque no vamos a estar tratando de cubrir todo en un mensaje. No, el plan que el pastor le ha puesto es tomar 6, 7, 8 meses para tratar de entender cómo es que nosotros creamos familias virtuosas. Amén. Así que este mensaje hoy continúa con el tema que el pastor comenzó hace un par de semanas. El tema es que la creación es una expresión del amor desinteresado de Dios por nosotros. Esta expresión del amor de Dios, como se ve en los actos de la creación, es clave para poder entender lo que deberíamos estar haciendo mientras trabajamos con Dios y unos con otros para crear estas familias virtuosas. Las Escrituras, que serán el enfoque de nuestra discusión de hoy, tiene un giro que no había apreciado completamente antes. Y es este giro que Dios nos da, que creo que aclarará, Dios mío, no puedo ni leer lo que escribí. Va a aclarar, vamos a decirlo así, un mal entendimiento que ha tenido lugar en la iglesia. Y yo creo que es algo que realmente tenemos que poner en mente. Este mal entendimiento tiene sus raíces en una tendencia que tenemos de leer la Biblia simplemente por su valor instructivo y no como el vehículo para la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Yo quiero que se recuerden de eso. Muchas veces nosotros leemos la Biblia creyendo que solamente nos está dando instrucción, pero la realidad es que Dios quiere revelar algo más de eso. Así que lo que quiero decir es esto: la Biblia no está simplemente tratando de decirnos qué hacer. La Biblia nos está comunicando los mismos pensamientos de Dios. Entonces, cualquier cosa que la Biblia dice se convierte en lo que debemos escuchar y obedecer. Así que hoy quiero leer del pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Para todos aquellos que tienen Biblia, empiezan al principio, dale 2 o 3 paginitas y ya está. Súper sencillo para encontrar. En realidad se toma casi todo el capítulo, pero solamente vamos a leer unos versos que nos va a traer a la mente el enfoque principal de este pasaje. Así que vamos a leer del 7 al 8 y entonces vamos a brincar hasta el 15 y continuamos hasta el 24. Amén. Génesis capítulo 2, empezando en el 7 al 8. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Ahora vamos al 15.
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivará y lo cuidará. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El nombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra de Dios para nosotros en este día. Amén. En nuestro mensaje de hoy nos enfocaremos en tratar de comprender mejor cómo la historia y las revelaciones contenidas en este pasaje revelan el propósito de Dios para la humanidad. Con eso en mente veremos cómo la creación del hombre y la mujer es la manera en que Dios estableció la familia. Ese va a ser el tema de hoy. Dios estableció la familia. Yo creo que vale pena señalar que a veces, cuando leemos las Escrituras, puede ser difícil de dar sentido a los vínculos que Dios mismo está tratando de hacer. Descubrí que esto es cierto mientras me preparaba para este mensaje. En este pasaje estamos recorriendo cuidadosamente una serie de declaraciones que se enfocan principalmente en los actos de creación de Dios. Así que vamos avanzando. Hay creación, acto de creación. Y luego, girando como en un instante, terminamos con el matrimonio. Yo no sé de ustedes, pero yo encuentro ese giro un poco interesante, porque es un giro radical en el argumento lógico que está haciendo el pasaje. Pero este pivote solo parece fuera de lugar si no recordamos quién está hablando y por qué está hablando. Aquí en el pasaje Dios está hablando, y eso significa que lo que está diciendo no está revelando cómo percibe el vínculo entre sus actos de creación y la relación matrimonial entre el hombre y la mujer. Dios no está pidiendo nuestra opinión. Él está haciendo una conexión intencional entre sus actos de creación y el matrimonio. Y esto puede hacer que algunos de nosotros se sientan un poco incómodos. ¿Por qué es que Dios hace esta conexión? ¿Y cómo es que nosotros debemos de entender esta conexión? Porque si vamos a afirmar que somos creyentes en Dios, seguidores de Cristo y embajadores llenos del Espíritu Santo, entonces debemos aceptar que Dios está diciendo algo que debemos esforzarnos por comprender. Y en última instancia, tenemos que elegir a obedecer o no obedecer. Lo que hace que leer la Biblia sea aún más difícil es que con demasiada frecuencia, cuando encontramos este tipo de conexión en la Biblia, volvemos a lo que tenga sentido para nosotros. Lo que quiere decir que es que muchas veces creamos interpretaciones o aplicaciones que realmente no son consistentes con lo que Dios
está diciendo, porque no entendemos la conexión. La conexión, déjame decirle el enfoque del mensaje en una oración. La conexión entre la relación matrimonial establecida entre un hombre y una mujer, tal como se revelan en los actos de creación de Dios, proporciona la estructura fundamental para las familias virtuosas. Vamos a decirlo otra vez. Es una oración larga, pero me ayuda cuando estoy preparando el mensaje crear una oración así. La conexión entre la relación matrimonial establecida entre un hombre y una mujer, tal como se revelan en los actos de la creación de Dios, proporciona la estructura fundamental para las familias virtuosas. Lo que esto quiere decir es que sin esta estructura lucharemos para avanzar la causa por la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a construir o crear o formar estas familias virtuosas. Hay un diseño que Dios ha creado, y cuando nosotros estamos tratando de funcionar fuera de este diseño, nos vamos a encontrar luchando contra los propósitos de Dios. Ahora, eso es verdad para aquellos que no son creyentes, pero eso es peor para nosotros que lo somos. Porque si nosotros estamos luchando contra la voluntad de Dios y contra el diseño de Dios, no debemos ser sorprendidos cuando estamos fuera. Bueno, la palabra que entró en mi mente fue algo que yo oí mis padres decir: fuera de guicio. Estamos fuera de lugar. Estamos luchando contra nuestra propia nuestro propio entendimiento de quién nos somos. Así que de nuestro pasaje hoy me gustaría hablar sobre tres elementos que encontramos aquí de una estructura sólida que podemos usar para crear familias virtuosas. Tres elementos. Y espero que me dé tiempo porque tengo muchas cosas que decir. El primer elemento de una estructura sólida para edificar, crear, formar una familia virtuosa es que la familia fue la meta de Dios desde el principio. Esto es la verdad que tenemos que aceptar, que desde el principio Dios quería crear familias y que esas familias sean familias virtuosas. Creo que es importante comenzar donde terminamos en el texto. Yo estaba leyendo y pensando y tratando de entender cómo es que puedo entrar en el tema, cómo es que puedo entrar en este tema para poder sacar el mejor entendimiento que nosotros podamos sacar. Y lo que vi es que tenemos que empezar donde Dios termina. El hecho de que Dios vea el matrimonio como la expresión natural de la creación de hombres y mujeres es clave para dar sentido a cómo debe organizarse una familia. La conclusión, como lo expresa la declaración de Dios en el versículo 24, es clave para desbloquear las ideas que necesitamos para crear familias virtuosas. Yo sé que tendremos argumentos innecesarios sobre lo que Dios quiso o quiere para nuestras familias cuando no comenzamos donde Dios lo hace. Cuando empezamos a donde nosotros creemos que debemos empezar, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar. Así que déjame decirlo lo más claro que pueda. Nuestra falta de comprensión de lo que Dios ha dicho no nos exime de las consecuencias de no vivir de acuerdo con sus propósitos. Simplemente porque nosotros no sabemos, no quiere decir que las consecuencias no van a ocurrir. Creo que de ahí viene la mayor parte de la frustración que sentimos en nuestra vida. Dios desde el principio le ha estado diciendo a su pueblo que los hombres y las mujeres deben planear dejar sus familias biológicas para comenzar la suya propia.
Y esta es una realidad fundamental y un ritmo de vida que se tiene que cumplir. Uno que podemos tratar de cambiar bajo nuestro propio riesgo. Cuando no reconocemos que la familia fue la meta de Dios desde el principio, nos convertimos en víctimas de nuestro propio egoísmo. Nos encontraremos buscando cualquier distracción que podamos encontrar para llenar los vacíos que podamos sentir que existen en nuestras vidas, porque no estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Una familia se forma, escuchen bien, porque yo quiero aclarar algo. Esto fue algo que me surgió al final de mi preparación. Ya estaba terminando, estaba editing, estaba formándolo para poder ponerlo en mi tablet, y me entró este pensamiento de aclaración. Una familia se forma cuando se lleva a cabo un matrimonio. Déjame dejar que se siente esa idea. Una familia se forma cuando se lleva a cabo un matrimonio. Los niños amplían la familia, no la completan. ¿Me oyen? Eso es una mentira que hemos recibido en la iglesia que debemos de dejar. La familia se forma, se crea, empieza y está completa cuando un hombre y una mujer se casan. Los niños son bendiciones que Dios le da a una familia, pero no son necesarias en el sentido de que es una familia. Y lo que ha pasado es que muchos están tratando de completar familias con niños, y lo que pasan es que disminuyen a la pareja con cual se han casado. Yo sé que todas las familias no son perfectas, y que algunas cosas, algunos de los peores eventos de la vida han sucedido al resultado de personas cercanas a nosotros, y que esa gente deberían haberlo hecho mejor. No hay nada que podamos hacer para cambiar los eventos del pasado. No podemos borrar la herida y el dolor que hemos sentido. Pero lo que podemos hacer es tomar decisiones hoy basadas en las verdades que hemos aprendido. Por eso es que nosotros decimos que cada vez que entramos a la iglesia estamos haciendo una de tres cosas, pero las dos principales es: queremos afinar a nuestro oído para poder oír ¿qué? La voz de Dios. Y la segunda cosa es oír una verdad que hace ¿qué? Que reemplace una mentira. ¿Por qué? Para ayudarnos a vivir en una manera consistente con el carácter de Dios y vivir de una manera que le agrade a Dios. Si queremos vivir satisfechos que estamos viviendo en la voluntad de Dios, tenemos que empezar a reemplazar estas mentiras que nos toman como esclavos. Así que si podemos aprender a abordar los puntos ciegos con las verdades que hemos aprendido, vamos a poder sanar un poco de las heridas espirituales en nuestras vidas. Lo que podemos hacer es comenzar hoy a vivir de acuerdo con los principios que Dios nos está enseñando. Así podemos hacer una mañana mejor para los que vienen detrás de nosotros. Mañanas mejores que todos los ayeres que nos gustaría olvidar. Porque yo sé que todo el mundo no ha vivido una vida llena de simplez, llena de oro, llena de oportunidad. Pero la gracia de Dios cubre todo eso. La gracia de Dios no requiere que nosotros entremos en su presencia perfectos. En realidad requiere que nosotros entremos con un entendimiento que estamos quebrantados en una manera u otra,
por causa de lo que está pasando en la vida. Amén. Así que el primer elemento de una estructura sólida para crear una familia virtuosa es reconocer que una familia virtuosa fue el plan de Dios desde el principio. Porque si no tenemos esa confianza que esto es lo que Dios quiere, ¿cómo es que vamos a poner toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo en crear algo en la cual no tenemos nada de confianza de lo que Dios está haciendo? Empezamos ahí. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Ahora, déjame decir esto porque no quiero poner una presión o una impresión incorrecta. Lo que estamos hablando hoy es lo ideal. Es lo que Dios quiere. Es lo que estamos tratando de hacer. Van a haber cosas, porque somos pecadores todos aquí, en cual un niño, una hija, un matrimonio, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque hay pecado en el mundo. Así que no tenemos que ponernos guilt, se me fue la palabra. No tenemos que sentirnos culpables de haber fracasado en una manera u otra, porque no, lo que nosotros vemos en nuestra vida no está perfecto. La perfección no es lo que Dios está buscando. Él está buscando una obediencia que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos nosotros. No podemos controlar a nadie. Ni a un bebé cuando nace se puede controlar. Solo se puede cuidar. Porque no se puede controlar cuando llora, cuando usa el baño, cuando quiere comida. No se puede controlar nada. Y eso se pone peor cuando crecen los niños. Ahora pueden hablar, te pueden gritar, te pueden hacer estas cosas, van a hacer cosas que no tienen sentido. ¿Y qué vas a hacer? Lo mejor que pueda. Eso es lo que vas a hacer, lo mejor que pueda. Ok, el primer elemento es creer, aceptar que la meta que Dios quería para cada familia es que quería una familia. Pero hay un segundo elemento que debemos considerar. Y este elemento se basa literalmente en lo que Dios está revelando a través de su acto de crear al primer hombre. Vamos a ver. El segundo elemento de una estructura sólida para edificar una familia virtuosa es que el hombre es el fundamento sobre el cual descansan y crecen la familia y la sociedad. El hombre es el fundamento sobre el cual descansan y crecen la familia y la sociedad. Ahora, tenemos que hacer una distinción entre las realidades físicas y espirituales, y las espirituales. Porque con demasiada frecuencia cuando leemos la Biblia, solo la miramos desde la perspectiva más cercana a nosotros. Pero las escrituras no están escritas desde una perspectiva. El obispo nos recuerda constantemente que cuando Dios habla al menos en dos niveles. ¿Y pueden ver más? Y es esta forma, incapaz de revelar su voluntad, lo que a menudo nos confunde. Que cuando debemos estar mirando a lo que Dios está diciendo, estamos pensando como gente terrenales. Y cuando Dios está hablando de cosas terrenales, no vemos lo que Dios está haciendo en el cielo. Así que cuando digo que el hombre es el fundamento sobre el cual descansan y crecen las familias y la sociedad, estoy diciendo que Dios ha creado a los varones de la raza humana para cumplir una función particular en los propósitos de Dios para el mundo. Esta función es revelada. Lo que eso quiere decir es que nosotros no podemos elegir hacer algo diferente. La sociedad te puede decir que tú puedes hacer y convertirte en lo que tú quieras. Pero eso no es así, eso es contrario a lo que Dios está diciendo. Lo que esto significa es que para que los hombres sean quienes deben ser, deben comenzar a comprender lo que Dios estaba haciendo cuando nos creó como hombres. Porque cuando Dios creó al hombre, nos dice la Escritura, Dios lo formó
del polvo de la tierra. Y esta formación fue un acto intencional diferente de lo que hizo con los animales. Cuando leemos el pasaje de hoy, la brincamos esa parte, pero lo que dice ahí en esa sección que no leímos es que los animales también se formaron a partir de la tierra, pero esta similitud nos une a nosotros como humanos con los animales, en el orden creado, que Dios creó a todo el mundo de la misma materia. Pero la creación del hombre es diferente porque Dios infundió a la humanidad algo que no le dio a las bestias de la tierra y a las aves del cielo ni a los peces del mar. Cuando el escritor de Génesis nos dice que Dios insufló al aliento de vida en el primer hombre, se nos está diciendo algo que no puede descartarse como incidental al acto de la creación. El aliento de vida fue la forma en que Moisés describió la impresión de las cualidades del carácter de Dios sobre la humanidad. Esa expresión, esa frase, es como nosotros aprendemos cómo es que nosotros somos diferentes como humanos con la creación de animales. Así que cuando fallamos en ver este vínculo, no solo disminuimos la obra de Dios en el mundo, sino que la disminuimos dentro de nosotros mismos. El mundo te quiere decir que los hombres, que la humanidad salió de los monos en la evolución. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos distintos a los animales porque Dios puso algo en nosotros que no les dio a los animales. Debido a que el hombre está hecho de la tierra, Dios está revelando una conexión fundamental entre los labores de los hombres y la mayordomía de la creación. Ahora, quiero decir algo como aclaración, siempre siento que tengo que aclarar un poco. Sí podemos decir que las mujeres también juegan un papel en esto, pero estamos hablando de los principios ideales de la verdad revelada y no de las excepciones particulares creadas por los dones espirituales que son distribuidos por el Espíritu Santo. Hay algo fundamental en cómo Dios creó al hombre, que es diferente a cómo Dios creó a la mujer, y hablaremos de eso en un momento. Lo terrenal de los hombres, esa parte terrenal que somos hechos del polvo de la tierra, es lo que expone la necesidad fundamental de los hombres de ser respetados. Y ese respeto está literalmente arraigado en el trabajo que producimos a partir de nuestros esfuerzos para mantener a nuestras familias. Así que cuando socavamos, la necesidad de un hombre de que se respete su trabajo, violamos a lo que aprendemos en las enseñanzas de Pablo sobre el matrimonio en Efesios 5 y la enseñanza de Pedro en Primera de Pedro capítulo 3. En esos dos lugares Pablo dice que la mujer se debe someter al hombre y Pedro dice que la mujer debe respetar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las mujeres en los matrimonios tienen que recordar que lo que Dios ha puesto en un hombre es el hombre saca su sentir de valor, el valor que ellos sienten por el trabajo que hacen en la tierra, porque somos hechos de la tierra. Y cuando algo viola ese sentir, viola ese entendimiento de ser, causa una ruptura en cómo el hombre piensa que el valor, de dónde sale el valor de él.
Así que cuando los hombres estamos cumpliendo nuestro papel de proveer para nuestras familias y trabajar para crear el medio por el cual cuidamos nuestras familias, estamos satisfaciendo este propósito que Dios nos dio como hombres. Y este propósito crea la estabilidad para nuestras familias y la sociedad que nos rodea. Los hombres son la base sobre la que construimos nuestras comunidades, porque somos del polvo de la tierra. Y cuando fallamos en ver cómo la revelación de Dios en la creación misma de los hombres se lleva a cabo en el mundo, terminaremos pensando que podemos inventar cualquier propósito que tenga sentido para nosotros. Y al hacer eso, corremos el riesgo de mal interpretar por completo lo que Dios se esfuerza por crear en nosotros desde el principio. Así que el primer elemento nos revela que la intención de Dios desde el principio fue construir, crear, formar familias. Y el segundo elemento nos ayuda a comprender cómo la conexión del hombre con el polvo de la tierra revela un aspecto fundamental de por qué existimos como hombres. Existimos para laborar y proveer por nuestras familias. Y hay un tercer elemento que quiero darle en este día. Y es el siguiente. Es el paso lógico en el plan de Dios para crear familias virtuosas. El tercer elemento de una estructura sólida para edificar una familia virtuosa es que el papel de la mujer es compatible, pero paralelo al del hombre dentro de la familia. El papel de la mujer es compatible, pero paralelo al del hombre dentro de la familia. Al observar el papel de la mujer en relación con el del hombre dentro de la familia, tenemos que considerar cómo lo que Dios hizo al crear a la mujer es una revelación de sus responsabilidades dentro de la familia. Yo encuentro interesante que Dios no hizo a la mujer de una nueva masa de tierra, sino que la tomó de la costilla del hombre. Y este acto hizo dos cosas. Primero, muestra que la mujer es parte de la misma raza que el hombre. Porque si Dios hubiese habido formado una nueva masa de tierra y le había dado el aliento de vida, hubiese creado una raza nueva. Esto es importante porque desde la perspectiva de la revelación muestra que hay compatibilidad intencional y con propósito entre hombres y mujeres. Somos de la misma esencia. Eso es lo primero que esto nos dice, esta creación, la manera en que Dios creó a la mujer. En segundo lugar, la creación de la mujer puede verse como un refinamiento de la raza humana, porque tomó de lo que fue creado y lo convirtió en algo nuevo y necesario para la continuación de la raza humana. Lo que esto significa es que cuando Dios le proporcionó a Adán un compañero, colocó a ese compañero junto a la primera creación. La mujer no estaba arriba ni debajo, pero estaba al lado. Y algunos pastores que se creen poetas dicen que la razón es para que estuvieran corazón a corazón. Yo no sé nada de eso. Suena bien, pero no sé nada de eso. No sé si se puede probar de la escritura, pero lo encuentro bien. Desde el principio Dios ha estado tratando de instruir a su pueblo sobre el hecho de que de que toda la humanidad
comparten una misma imagen. Y dentro de la expresión de esa humanidad hay una distinción que aumenta el todo. Que las diferencias no son razones para tener competencia o combate entre los hombres y las mujeres. No hay razón para tener esa competencia. Pero sí existe la necesidad de aceptar y comprender los roles y los propósitos revelados para los cuales cada uno fue creado. Yo creo que este entendimiento de lo que Dios comenzó en Génesis es amplificado por la obra del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Esta obra del Espíritu se puede ver cuando el Espíritu desciende y mora en todos los que estaban presentes en el aposento alto. Tantos hombres como mujeres recibieron la plenitud de la unción del Espíritu Santo en ese momento. Pero este derramamiento uniforme, sin embargo, no borró y no modificó la revelación que Dios proporcionó en Génesis. Por eso es que nosotros siempre hablamos que vamos a seguir los dones, vamos a seguir lo que Dios le da a la persona, vamos a someternos a eso. Pero eso no cambia la revelación que Dios ya nos ha dado. Tenemos que aprender a integrar estas dos realidades de manera que no perjudique ni disminuya a una ni a la otra. La necesidad del hombre de una ayuda adecuada se basa en que Adán reconoció que sin compañía faltaba algo en su propia vida. Y Dios dejó que él aprendiera eso por el trabajo y el labor que él le dio. Dale nombre a todo animal. Y en ese proceso Adán aprendió que a él le faltaba algo. Y es este reconocimiento el que nos sirve de instrucción sobre cómo Dios se propuso construir el tipo de familias que disfrutarían y encarnarían su voluntad. Cuando un hombre reconoce su necesidad de su pareja, él empieza a entender el propósito que Dios tiene para él. Y lo mismo para la mujer. Que la meta de Dios desde el principio fue establecer la familia y que los hombres desempeñan un papel particular en la familia en particular y en la sociedad en su conjunto, y que las mujeres deben trabajar junto con los hombres en este proceso de formación de la familia, debe ser aceptado por aquellos de nosotros que creemos que la palabra de Dios son palabras de Dios. Dios desde el principio tuvo la intención de llenar la tierra con familias. Y vemos eso en el relato revelado de la creación de Adán y Eva. Y seguimos viendo eso en el lenguaje del Nuevo Testamento. El viaje que todos emprenderemos, el viaje que todos emprenderemos para construir familias virtuosas no siempre será fácil. Habrá momentos en los que nos encontremos sintiéndonos inadecuados para la tarea. Sin embargo, debemos esforzarnos por hacer todo lo que podamos hacer para vivir lo que Dios ha revelado en su palabra. De los muchos desafíos que enfrentaremos, uno de los más grandes será dejar ir lo que creemos que está bien y lo que sabemos que está mal, y confiar en Dios en cómo debemos avanzar. La realidad de lo que Dios... ¿Eso fue la nena? Amén. Amén. Se me perdió el enfoque. Lo que quiero decir, ya estoy por concluir aquí.
La realidad de que Dios estableció la familia y las verdades que tenemos que recapturar como gente de Dios va a tomar un poco de tiempo, porque estoy hablando con adultos que tienen familias en diferentes etapas. Esa es la palabra, no sé si era correcta, gracias. Diferentes etapas con diferentes cosas que han pasado y están pasando. Pero quiero apoyarlos a todos y decirles que no importa a dónde se encuentra su familia, lo que importa es empezar en el día que aprenden esa verdad nueva y dejar lo que no pueden controlar y lo que no pueden cambiar en las manos de Dios. Eso es lo único que podemos hacer, y eso es la manera que debemos vivir, que cuando aprendemos algo nuevo vamos a hacer el cambio que se necesita hacer y vamos a continuar viviendo con esa nueva realidad, esa nueva verdad en nuestras vidas. Sentir culpable de lo que no hicimos, que lo que queríamos hacer, eso no es vivir en fe. Eso es dejar el enemigo acceso a nuestro corazón, a nuestra mente, y darle poder a él que no le pertenece a él. Así que para terminar quiero concluir con ese apoyo. No se preocupen de lo que no habían hecho. No se preocupen por eso. Empiecen hoy a hacer lo que puedan hacer con la verdad, la realidad, estableciendo el fundamento que Dios nos da para crear una familia virtuosa. Y si algo cambia, amén y aleluya. Y si nada cambia, amén y aleluya. Pero si nosotros cambiamos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros no estamos aquí para controlar lo que le pasa a otra gente. Aunque esa gente esté en nuestra casa, no importa. Podemos manipular a la gente, no podemos controlar a la gente. No estoy diciendo que eso está bien, eso es lo que creemos que podemos hacer. No estén manipulando a su familia. Dejen que ellos vean el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y confíen en Dios. Pero tampoco dejen que se cieguen por su amor por esa persona. Esa es la parte que nadie quiere decir, pero yo se lo digo. Yo sé que cuando esa persona es una parte de nuestra familia, nosotros queremos que ellos cambien. No podemos tener esa expectación, porque esa persona tiene que hacer su propia decisión de cómo ellos van a encontrarse con Dios. Amén. Tampoco se pueden sentir culpables por eso. Y yo sé que ocurre. ¿Okay? Yo sé que ocurre, por eso es que te lo estoy diciendo. Se lo digo a cada uno de ustedes individualmente, lo miro en cara si necesito hacerlo. Confíen en Dios, pero no intenten de controlar a cómo Dios quiere cumplir su voluntad. Amén. Vamos a orar. Terminé un poco más temprano de lo que pensé, así que pueden tomarse el café, esperar hasta el tiempo de adoración. Pero vamos a orar para concluir este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Te pedimos que en este momento que estemos aquí, Señor, que nos ayudes, que nos traiga un poco de paz, Señor. Que cuando miramos a la historia de nuestras propias familias, puede ser que haya cosas por la cual sentimos culpables, por la cual quisiéramos haber tenido la oportunidad de hacer algo diferente, que si en ese tiempo sabíamos lo que sabemos hoy, lo haríamos diferente. Y eso es verdad. Ese sentir es verdad. Pero Señor, la vida no es así. Lo único que podemos hacer es confiar en ti hoy y vivir mañana en una manera diferente, confiando en lo que hemos aprendido hoy, y hacer todo lo posible para enseñar lo que hemos aprendido a aquellos que nos dan el oído. Pero Señor, danos confianza en este momento, que desde este día podamos vivir vidas que te agraden a ti, y que podamos hacer todo lo posible para vivir vidas que nos satisface a nosotros. Así que Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por cómo es que tú trabajas en nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a caminar contigo en esta confianza, en esta fe, sin sentirnos culpables por lo que no sabíamos en ese tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
oramos. Amén.